Por aquí nos habíamos quedado. Dice que el incumplimiento de las obligaciones sobre los registros contables, los registros especiales y registros de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Habíamos visto esta parte. El 242 constituyen incumplimientos con relación a la obligación de llevar registros contables, registros especiales y registros del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, omitir, llevar o llevar en forma indebida los libros y registros, los sistemas manuales o computarizados de contabilidad, así como los registros especiales y libros de compra y de ventas del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, el cual tiene una sanción de 4 salarios mínimos mensuales. Omitir registrar las operaciones o hacer o asentar anotaciones o datos falsos, inexactos, incompletos, sanción multa de 9 salarios mínimos mensuales. Vean lo delicado que es esto, porque cuando nosotros en el Ministerio de Hacienda le decimos, mire, modifique los libros, reimprímalos y me los da como realmente deben ser. Ahí que se están evitando ustedes, bueno, pagar una multa de 9 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque si omiten registrar las operaciones, hacen hacer o asentar datos falsos, inexactos, incompletos, eso tiene una sanción de 9 salarios mínimos. Para darles el caso, tengo un comprobante de crédito fiscal por $50,000 y ustedes lo ponen por 100,000 o por 75,000. Eso no es evasión fiscal no intencional, eso es evasión fiscal intencional. ¿Por qué? Porque tienen la intención de escribir 75. Nadie se equivoca al escribir una cantidad. Está bien que me digan, no puse 50,000, puse 5,000, eran 5,000 y puse 50,000, pero de 50 a 75,000 es obvio que hay una premeditación y ahí es donde se califica el dolo o la culpa para establecer si la evasión fiscal puede ser de forma intencional o puede ser una evasión fiscal no intencional, que ya lo vamos a ver más adelante. Además, ustedes tienen que tener en cuenta más adelante que tenemos una base legal aplicable, que es el Código Tributario, y una base sancionatoria, que es el Código Tributario, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Dice, en el caso del impuesto sobre la renta, el retraso en la contabilidad no podrá ser superior a 2 meses. Lo anterior también será aplicable cuando exista obligación de llevar registros especiales y una sanción de 4,970 colones con un incremento de 70 colones por cada día que transcurra desde el día en el que se incurre en la infracción hasta el cierre del ejercicio impositivo fiscalizado, la que no podrá ser inferior a 20 salarios mínimos. Y en el caso del impuesto a la transferencia de bienes muebles de la prestación de servicios, el atraso no puede ser superior a 15 días calendario contados desde la fecha en la que deban emitirse o se reciban los documentos exigidos en este código. Multa de 4,970 colones con un incremento de 490 colones por cada día que transcurra desde que se cometió la infracción hasta el día del cierre del periodo, la que no podrá ser superior a 9 salarios mínimos. Utilizar comprobantes de crédito fiscal, facturas o documentos falsos, simulados o alterados para respaldar las anotaciones consignadas en los libros o registros anuales, manuales o sistemas computarizados contables o relativos al impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios tendrá una multa de 30% del monto de la operación consignada en los documentos falsos, simulados o alterados, la que no podrá ser inferior a 9 salarios mínimos. De tal manera que, si nosotros encontramos que alguien ha falsificado documentos, si nosotros encontramos que se han falsificado los documentos y en esa falsificación
Si en esa falsificación nosotros encontramos un documento por $5,000 y el 30% de 5,000 son 1,500, pero dice que la multa no puede ser inferior a 9 salarios mínimos. 9 salarios mínimos por 300 que son cada uno, son 2,700, lo que significa que cuando yo multiplico el monto del comprobante de crédito fiscal, no me da la multa que dice el código. Por lo tanto, yo tengo que establecer la multa en base a salarios mínimos, porque es la multa mínima que un contribuyente debe pagar. Dice que si usted mantiene los libros y los registros contables y archivos manuales o computarizados, registros especiales, así como los relativos al impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios en un lugar diferente del establecimiento, negocio u oficina del contribuyente o del lugar que haya sido informado a la administración tributaria, tendrá una sanción de 9 a 16 salarios mínimos. Y esto suele pasar muchas veces, que tienen un lugar designado para recibir notificaciones y tienen otro lugar donde tienen los libros contables, algo que legal no es. Por eso les decía la vez pasada, hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque cuando se hace movimiento de máquinas, es lo mismo. Si ustedes dicen que la contabilidad la llevan en La Escalón y está en la 85 Avenida Norte, casa 14, ahí es donde deben estar los libros contables, no en otro lugar. No presentar o no exhibir los libros o registros especiales de contabilidad o del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios a requerimiento de la administración tributaria dentro del plazo que ésta conceda. Se tiene una multa equivalente al 0,5% sobre el patrimonio o capital contable que figura en el balance general, menos el superávit por revalúo de activos no realizado, la que no podrá ser inferior a 20 salarios mínimos mensuales. El balance general a que alude el numeral 5 del literal C de este artículo, cuando la sanción a imponer corresponda a incumplimiento de obligaciones relacionadas con periodos tributarios mensuales, deberá corresponder al año calendario inmediato anterior. ¿Qué significa? Y se los digo ahora para que el día del parcial pues no está. Y ahí, ¿dónde pongo yo eso? ¿Qué hago con eso? ¿Qué año voy a utilizar para calcular la multa? Ahí lo dice, del año inmediato anterior, lo que significa que si yo tengo que mi contribuyente no cumplió con la obligación de presentar el dictamen fiscal del año 2018, yo voy a ir a verificar el balance general del año 2017 para poderle aplicar la multa. ¿Por qué? Porque en el caso del nombramiento extemporáneo y del informe extemporáneo, para nombrar o para informar, yo utilicé los ingresos y los activos del 2017 para determinar que un contribuyente está obligado a dictaminarse el periodo que sigue. Y es que cuando ustedes vean, cuando ustedes tengan a la mano un problema de derecho tributario, ahí no les van a decir, mire, es que el código tributario dice esto y lo otro. No, ustedes como contadores, como auditores, como gestores del fisco o del sector privado, tienen que irse a poner a leer y a ver qué es lo que aplica, en qué forma aplica, en qué momento yo puedo aplicar la ley. Porque la aplicación de la ley, el enunciado del parcial, no vamos a esperar que diga prácticamente todo, porque si ya dice hasta la multa que voy a pagar, ya no sería una prueba de sus conocimientos. Cuando ustedes estén haciendo, recuérdense de los preceptos de derecho tributario.
¿Cuál balance voy a utilizar? Ah, el del año inmediato anterior. Voy a utilizar el balance anterior, el del año 2017, para calcular la multa por un nombramiento extemporáneo en 2018. Y para el F987, el inmediato anterior, si estamos hablando de un F987 que debe presentarse en enero del 2020, por ejemplo, el periodo anterior, el semestre anterior, ese estado financiero es el que yo debo utilizar. En el caso del dictamen es diferente porque el del nombramiento es un año antes todavía. Ahora, cuando no exista balance general o no sea posible establecer el patrimonio que figura en el balance general, se aplicará la sanción de 9 salarios mínimos. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuándo no es posible? A veces el patrimonio es negativo. Si el patrimonio es negativo, entonces yo no puedo establecer un patrimonio, por lo tanto voy a utilizar la sanción de 9 salarios mínimos en este caso. Constituyen incumplimientos con relación a la obligación de llevar control de inventarios y métodos de evaluación de inventario. Omitir llevar los registros del control de los inventarios estando obligado a ello. Una sanción equivalente al 0.5% sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizados, la que no podrá ser inferior a 9 salarios mínimos. Llevar registros del control de inventario sin cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 142 y 142A de este código. Multa equivalente al 0.5% sobre el patrimonio capital contable que figura en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizados, la que no podrá ser inferior a 9 salarios mínimos. ¿Cuál es la base, el objetivo fiscal de que las empresas lleven con claridad el control de los ingresos y las salidas de los inventarios? Porque de las salidas y los inventarios dependen las ventas. Entonces hay que tener un control sobre los inventarios. Utilizar un método de evaluación de inventarios distinto a los previstos en el artículo 143 de este código, sin previa autorización de la administración tributaria. Una multa equivalente al 0.5% sobre el patrimonio o capital contable que figure en el balance general menos el superávit por revalúo de activos no realizados, la que no podrá ser inferior a 9 salarios mínimos. Y aquí que dice, el artículo continúa, por lo tanto, ustedes están en la obligación de, en sus momentos de ocio, irlo a leer, porque el código tributario es amplio. Dice, constituyen incumplimiento a otras obligaciones formales. ¿Cuáles? No informar el extravío de los documentos legales relativos al impuesto de transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios dentro del plazo legal establecido. Multa de 70 colones por cada documento extraviado. Imagínense que tienen una tirada de 500 documentos por 70 colones, son 35,000 colones entre 8.75, serían $4,000. No documentar la contratación de servicios de contabilidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 149b del presente código. Multa de 4. Licenciado, Hola, una consulta. dígame. En el caso cuando se presenta el F07, cuando pone detalle a cada factura, su número, ahí sale la opción de poner alguna factura que está extraviada, ahí se pone que está extraviada, ¿verdad? Aunque Sí, sea una factura, digamos, ¿se debe de informar aparte o solo en ese lugar, en ese momento? se debe informar aparte. Usted la está informando en el F07, pero no es
no es el informe respectivo. Usted tiene que presentar un escrito a la administración tributaria en donde le diga a la administración tributaria que el comprobante número 50 de la resolución CR 2015 y todo lo demás que dice la resolución perdió el número 50, por ejemplo. Extravió ese comprobante. ¿Por qué? Porque puede ser que ese comprobante de crédito fiscal otros lo utilicen y le aparezca reflejado a usted como que usted lo ha utilizado. Y le digo porque muchas veces se han dado casos que dicen, no, si yo perdí los comprobantes de crédito fiscal, o la mujer o el hombre cuando se enamora, porque como los dos pierden los sentidos, le han prestado, o el hombre le ha prestado los comprobantes de crédito fiscal para que la mujer trabaje, que se le ocurrió poner una venta de carne, de camello y de todo eso, o es que la mujer se inscribió en IVA y le prestó al hombre los comprobantes de crédito fiscal. Se separan, se dejan y de repente que ya se dejaron, sigue siendo informada la persona con esos comprobantes de crédito fiscal. Por lo tanto, lo recomendable es que en ese caso en el que ya se dijeron adiós, si uno le había prestado los comprobantes de crédito fiscal al otro, reporte todos los demás como robados o extraviados para que no tengan ningún problema posteriores, porque ya reportados como robados o extraviados, ya no pueden con posterioridad al reporte decir que un ingreso está asignárselo a usted, declararle a usted, informarle ese ingreso a usted. Si lo hicieran, quien lo haga, cae en delito. Y usted ya no tiene responsabilidad. ¿Y cuál es el plazo legal para hacer, digamos, si este mes salió una, en cuánto tiempo tiene que presentar ese informe? En los 10 días hábiles posteriores a que se termine el mes calendario o que lo ha perdido. Usted se da cuenta que lo ha perdido. Gracias, licenciada. Bueno. Incumplimiento de la obligación de permitir el control. Es decir, cuando el contribuyente, no, a mí que no me revisen, yo tengo todo en orden, no hay ningún problema conmigo. Dice, constituye incumplimiento con la obligación, con relación a la obligación de permitir el control por la administración tributaria. Negarse, oponerse, dificultar o no facilitar la verificación, la inspección pericial y de control o no permitir el inicio, desarrollo o finalización de la misma. Eso tiene una multa equivalente al 1% sobre el patrimonio o capital contable que figura en el balance general, menos el superávit por revalúo de activo no realizado, la que no podrá ser inferior a 9 salarios mínimos. Así de que eso de que yo ya presenté mi declaración, que mis ingresos están al día, que yo no tengo la obligación de presentar los documentos a nadie. Y todavía le dicen a uno, mira, ¿sabes qué? Vos, por mí te están pagando el salario. Bueno, no hay problema. Por mí también le voy a traer una multa de $2,700. ¿Por qué? Porque no tiene facultades el sujeto pasivo para oponerse, para negarse, para dificultar la verificación que está establecida en el artículo 173 de las facultades de fiscalización que corresponde a la Hacienda Pública. Si reitera en la negativa u oposición, la sanción será el arresto del infractor a través de la Fiscalía General de la República por un plazo de hasta 5 días. Y el que será suspendido tan pronto como se acceda a permitir la verificación y el control. ¿Y a quién se van a llevar aquí? Es que fíjese que a mí me dijeron que si yo quería ser la representante legal, pues sí, al representante legal, que es la cara de la empresa frente al fisco. Es quien tiene responsabilidad solidaria frente al fisco y frente a terceros.
Por eso les digo, miren, cuando alguien les dice, mira, es que usted va a ser el representante legal, tenga cuidado en lo que se anda metiendo. Ser representante legal de una entidad no es cualquier cosa. Que la empresa no vende nada, no importa. Es delicado ser representante. Peor si no vende nada, porque ¿con qué le van a poder pagar a usted las multas que usted tenga que pagar? Constituyen incumplimientos con relación a la obligación de retener y percibir. Retener o percibir y no enterar el impuesto correspondiente. Sanción multa igual a la cantidad que haya dejado de pagar, sin perjuicio de enterar la suma retenida dentro del plazo que la administración tributaria fije. En ningún caso las multas anteriores podrán ser inferiores a 980 colones. Y aquí tenemos la contribución de conservación vial. Dice, con la debida atención de los procedimientos atenuantes y agravantes establecidos en este código, sin perjuicio de la exigibilidad del entero del valor de la contribución vial, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, aplicará a lo establecido en la Ley del Fondo de Conservación Vial el régimen sancionatorio siguiente: del 100% sobre la contribución no enterada por el agente retenedor. ¿Quiénes son los agentes retenedores en este caso? Las gasolineras. Del 50% sobre la contribución enterada de manera extemporánea por el agente retenedor. Del 100% de la contribución no pagada por el sujeto excluido del documento de identificación para la exclusión de la contribución de conservación vial a su proveedor en caso de hacer mal uso de la exclusión del pago de la contribución, y del 100% del valor solicitado en concepto de devolución cobrada o solicitada al Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Impuestos Internos, en forma indebida o en exceso, ya sea por no ser fidedigna la documentación presentada para sustentar el derecho de devolución o por cualquier otra causa. ¿Se acuerdan que por ahí estaba el ministro de Hacienda denunciando a una empresa de los señores Simán, a Intertex, de la familia Simán? No, pues ya está la resolución de la sala, de la Cámara de lo Penal, en donde dice que sí hubo evasión de 5.5 millones de dólares, pero que la evasión no fue intencional. Se equivocó en un numerito, y por eso les digo, es imposible pensar que alguien se va a equivocar tanto en un número, pues, que yo voy a declarar 200,000 dólares en renta y voy a declarar solo 100,000 en IVA cuando yo no tengo ingresos por salario. Es incoherente. No puedo pensar en que eso realmente sea un error. Eso se llama evasión intencional. Incumplimiento de la obligación de enterar a cuenta. El pago a cuenta constituye incumplimiento de la obligación de enterar a cuenta no enterar el anticipo a cuenta existiendo la obligación legal para hacerlo. Multa equivalente al 75% de la suma dejada de enterar. Enterar el pago o anticipo a cuenta fuera del plazo establecido. Multa equivalente al 50% de la suma enterada extemporáneamente. No enterar en el término establecido lo que corresponde en concepto de pago anticipo a cuenta. Multa del 30% sobre el monto no enterado en el término prescrito. Omitir presentar la declaración de pago anticipo a cuenta. Multa del 50% de la suma dejada de enterar. Las multas previstas en esta disposición legal en ningún caso podrán ser inferiores a 980 colones, aun cuando no exista entero a cuenta a efectuar. 980 colones. La multa son 112 dólares. Y con la atenuante son 28 dólares. ¿Por qué? Porque la atenuante es del 75% cuando usted paga la multa sin que la administración tributaria se la mande por resolución. Pues si los reportajes extraviados.
y tenés ingresos, tendrías que reportarlos. Te digo esto porque hay gente que dice, yo extravié los documentos, todos, pero me voy al 910 y tiene $50,000 en el 910, entonces está en la obligación de reportar los ingresos que le han reportado en el 910, de declararlos en el F14, en el F07 y en el F11 y pagar los impuestos respectivos. Ahora, lo más difícil es cuando me dicen, Lick, yo perdí los comprobantes de costos y gastos. No tengo ni una prueba de las compras. Bueno, la ley es clara y le dice, de acuerdo al artículo 65 de la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, que si usted no tiene los soportes físicos de los comprobantes de crédito fiscal, pues entonces que no tiene derecho a ellos. Alguien me decía, Lick, pero ¿y qué factura le voy a poner? Ninguna. Ahí está, en la declaración de IVA está la parte donde uno puede declarar sin factura. Ahora, si los perdió todos y quiere facturarlo, pide un comprobante, pide una resolución, le dan otros 50 comprobantes de crédito fiscal y hace un solo comprobante de crédito fiscal y puede meter ahí todos los ingresos, siempre y cuando no lo esté fiscalizando el Ministerio de Hacienda, porque si hay auto de designación de auditor para fiscalización, entonces tiene que declarar los ingresos según se los hayan reportado en el sistema. En el 910 es anual, pero en el F930 es mensual, igual que el F987, y está el detalle de los ingresos mensuales reportados por los agentes de retención o de percepción. Miren esta multa se calcula bien fácil. Ustedes dicen 980 colones entre 8.75, eso es igual $112. Ah, si yo la pago voluntariamente, tengo un atenuante del 75%, entonces es 1 menos 0.75. Eso es igual a los $28 que ustedes pagan por cada pago a cuenta que no hicieron, por cada F14 que no presentaron y que no tenía pago. Y aquí estaban lo que nos va a mantener despiertos en el próximo parcial, las multas relacionadas con el dictamen fiscal. Dice el artículo 248, ese es incumplimiento relacionado con la obligación de presentar el dictamen fiscal. Constituyen incumplimientos con relación a la obligación de presentar el dictamen fiscal a omitir presentar el dictamen e informe fiscal, los estados financieros, conciliaciones tributarias e información suplementaria, habiendo sido nombrado por el contribuyente, se considera no presentado el dictamen e informe fiscal después de haber transcurrido un año contado a partir del día siguiente del plazo legal para su presentación, para que no se vuelvan a confundir con lo del 104 del Código Tributario, que cuentan a partir del año, no a partir del vencimiento. Se considera no presentado o fuera del plazo legal si ustedes lo presentan al día siguiente del plazo legal para su presentación y tiene una multa mínima de 12 salarios, sin perjuicio de presentar tales documentos dentro del plazo que le establezca la administración. Esta es la consideración de un dictamen fiscal presentado omiso. ¿Qué significa? El dictamen fiscal 2017, ¿cuándo se presenta? 31 de mayo
del 2018. Si no lo presentan para considerarse omiso, tendría que estar presentado el 1 de abril. A partir del 1 de abril, omiso a partir del 2019. Así se considera omiso un dictamen fiscal. Y tiene una multa de 9 salarios mínimos. ¿A quién le cae esta multa? Esa multa le cae al contador, al auditor, en todo caso, a quien fue informado a través de un F456 en los primeros 5 meses del año 2017. A él le cae la multa. Incumplimiento relacionado con la obligación de presentar el dictamen fiscal, el B. Este es considerado extemporáneo. Presentar el dictamen e informe fiscal, los estados financieros, conciliaciones tributarias e información suplementaria fuera del plazo legal establecido por la administración tributaria. En su requerimiento, multa de 9 salarios mínimos mensuales. ¿Qué pasa? Que el dictamen fiscal que estábamos viendo acá, 2017, que tiene fecha máxima de presentación, mayo del 2018, si yo lo presento el 1 de abril del 2018, ya está fuera del plazo legal. Por lo tanto, se hace acreedor de una multa de 9 salarios mínimos. Se dice que el dictamen fiscal no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 132 de este código, multa de 4 salarios mínimos mensuales. ¿Quién va a pagar esto? El contador. D. Incumplir con las obligaciones previstas en los literales A, B, C, D y F del artículo 135 de este código, multa de 5 salarios mínimos mensuales. La administración tributaria, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá informar al Consejo de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría sobre incumplimiento de los contadores públicos o falta de requisitos técnicos en la elaboración de los dictámenes e informes fiscales para efectos de aplicación de la ley del ejercicio, ley reguladora del ejercicio de la Contaduría Pública. Ahorita ya está trabajando un poquito más el Consejo de Vigilancia en este sentido, ya que realmente es una pena que por algunas personas que no trabajan bien se califique a todo el sector profesional de la contaduría pública. Por algunos que se roban agarran lo que no es de ellos, han sido calificados la mayoría de contadores como no profesionales. Les digo esto porque aquí estamos viéndolo a nivel de derecho. Afuera lo van a ir a aplicar. Si afuera se equivocan, yo ahí sí ya no tengo la culpa. Ni la ley tampoco, porque la ley está explícita. Y menos el Consejo de Vigilancia. Pero de alguna manera el Consejo de Vigilancia tiene que ir adaptándose a las condiciones del mercado y mejorando sus métodos para verificar que los contadores en verdad estén haciendo bien su trabajo. Y él dice que incumplir con la obligación estipulada en el literal E del artículo 135 tiene una multa de 12 salarios mínimos mensuales. ¿Alguien iba a preguntar? Cuando la administración tributaria en el ejercicio de su función fiscalizadora determina impuesto complementario superior al 30% del impuesto declarado por el sujeto pasivo dictaminado,
siempre que ello no sea atribuible a error excusable en la aplicación de las disposiciones de este código, tendrá una multa equivalente al 5% sobre el impuesto complementario que se determine. En este caso, será requisito que el impuesto complementario determinado esté firme. Y cuando la Administración Tributaria, en el ejercicio de su facultad fiscalizadora, determine impuesto original y ello no sea atribuible a error excusable en la aplicación de las disposiciones de este código, tendrá una multa del 5% del impuesto que se determine. En todo caso, será requisito que el impuesto que se determine, pues esté firme. Ahora, estos son incumplimientos a la obligación de nombrar, informar nombramiento y proporcionar información al auditor para emitir el informe fiscal. Constituyen incumplimientos con la obligación de nombrar, informar nombramiento y proporcionar información al auditor para emitir el dictamen e informe fiscal. Veamos que son dos cosas muy diferentes. Una obligación es la que tiene de nombrar y la otra obligación es la que tiene de informar el nombramiento. El A dice que si yo no nombro auditor para emitir dictamen e informe fiscal o lo nombro fuera del plazo legal, tiene una multa del 0.5% sobre el patrimonio o capital contable, menos el superávit por revalúo no realizado, la que no podrá ser inferior a 4 salarios mínimos mensuales. Omisión y nombramiento fuera del plazo legal. Esa es la catarsis, ese es el tema principal del literal A. Omitir o nombrar fuera del plazo legal. El literal B dice que si no informa el nombramiento o no se informa la renuncia del auditor o lo informo fuera del plazo legal, tiene una multa del 0.1% sobre el patrimonio o capital contable menos el superávit por revalúo no realizado, la que no podrá ser inferior a 4 salarios mínimos mensuales. No suministrar en forma o suministrar en forma incompleta la información que establece el artículo 133 de este código al auditor nombrado para emitir dictamen o informe fiscal, eso tiene una multa del 0.1% sobre el patrimonio o capital contable menos el superávit por revalúo no realizado, la que no podrá ser inferior a 4 salarios mínimos mensuales. El valor del patrimonio o capital contable a que alude este artículo corresponde al del balance general del cierre del año inmediato anterior al del periodo que está obligado el contribuyente a nombrar el auditor. Ahí lo dice la ley también. Que obtenga, disponga, establezca o determine por cualquier medio la administración tributaria con base a las disposiciones del presente código o las leyes tributarias. Cuando no exista balance general o no sea posible establecer el patrimonio, se aplicará la sanción de 9 salarios mínimos mensuales. El artículo 249A dice que constituyen incumplimientos las obligaciones de los contadores. Incumplir con las obligaciones previstas en los literales A, B, C, D y E del artículo 149 y de este código. Multa de 5 salarios mínimos mensuales. No informar o informar fuera del plazo legal establecido las autorizaciones que hayan efectuado de sistemas contables, libros legales de contabilidad, libros o registros, del control del impuesto a la transferencia de bienes muebles y de la prestación de servicios, así como los informes emitidos que avalen modificaciones a los libros legales y auxiliares y registros especiales, tiene una multa de 5 salarios mínimos. Además, las sanciones establecidas en el artículo, en caso de reiteración o reincidencia,
se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 262 y a suspender el registro del contador que lleva esta oficina por un plazo de 6 meses. La administración tributaria, en el ejercicio de sus facultades legales, obviamente puede informar al Consejo de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría sobre los incumplimientos o faltas de los contadores. Y aquí dice, constituye defraudación toda simulación, ocultación, maniobra u otra forma de fraude que induce en error al fisco, del que resulta un provecho indebido para el contribuyente o un tercero, y un perjuicio para el fisco en su derecho a la percepción íntegra del impuesto establecido en este código. Aquí están las presunciones de dolo, es decir, las presunciones que hubo premeditación, alevosía y ventaja para evadir el impuesto. Dice que para efectos de configurar la infracción de defraudación, se presume el dolo, salvo prueba en contrario, en los casos siguientes. Cuando se lleven 2 o más juegos de libros o registros contables para una misma contabilidad, con asientos distintos. Cuando exista contradicción evidente entre los libros, documentos, registros computarizados y demás antecedentes contables con los datos consignados en las declaraciones e informaciones sobre el impuesto. Si el Ministerio de Hacienda, si la Hacienda Pública se quisiera poner cuadrada con la aplicación de las leyes, en todo sentido, pues terminaríamos cayendo más mal de lo que ya cae cuando va a fiscalizar. ¿Por qué? Porque esto que está acá, normalmente hay contradicción entre los libros, los documentos y los registros computarizados. Los importadores de vehículos usados, por ejemplo. El importador de vehículos usados explica que él lo único que hace es traer el vehículo, lo vende, él lo único que cobra es una pequeña comisión, no le queda ni para comer. Resulta que en sus inventarios iniciales tiene 200,000, compra 500,000 y solo le quedan 50,000, pero pone de ventas 400,000. Entonces uno, desde el principio, cuando uno ve un estado de resultados de esa naturaleza, ya se sabe que están evadiendo el impuesto. Primero porque las ventas no pueden ser menores al costo de ventas, teniendo en cuenta que él dice que solo trae la mercancía y la revende. Cobra una comisión de $200, $300, entonces siempre gana algo por cada vehículo que vende. Y como en sus inventarios van a estar valuados al costo, y el costo del inventario es el costo de la compra más todos los costos y gastos generados para hacer llegar el bien o el servicio hasta el momento de la venta, no pueden ser el costo de venta mayor a los ingresos. Que me pongan que los gastos de administración, que los gastos de venta, les comprendo que quieran evadir por esa parte, pero es ilógico que me lo quieran definir de esa manera. Por lo tanto, ahí es un concepto puro de evasión, de que hay dolo, de que hay intención de evadir el respectivo impuesto. Porque cuando yo me voy a revisar en las declaraciones de IVA, voy a ver que en las 12 declaraciones le suma $346,000. Los libros suman 500,000 y el detalle de ingresos y salidas de Sertracén a través del Viceministerio de Transporte le suma 700,000, o sea que no le cuadra ninguno. O sea, ahí hay una clara evidencia de que existe contradicción evidente entre los libros, documentos o registros computarizados. Ahora dice, cuando no se lleven o no se exhiban libros, documentos, archivos, registros computarizados, soportes magnéticos u otros
antecedentes contables relativos al impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. ¿Cómo hago para deducírmelo? Ya perdí los documentos. Bueno, no puede, mire. No lleva o no ha exhibido los libros, tampoco los documentos, ni los archivos, ni los registros computarizados, ni los soportes magnéticos, ni los soportes físicos. Se presume dolo cuando se destruyen los registros contables, documentos anexos, sistemas o programas de contabilidad computarizados, o los soportes magnéticos, así como los correspondientes al impuesto, a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Cuando se omite la información sobre hechos generadores del impuesto bajo la competencia de la administración tributaria o circunstancias que influyan gravemente en la liquidación del mismo, o no se proporcione la documentación correspondiente y la emisión en forma reiterada de documentos o comprobantes exigidos por este código. Se incurre en falsedad e inexactitud en A, derogado. B, presentación de las liquidaciones e informes que sirven de base para la determinación de los impuestos. Anotaciones, cifras, hechos o datos que se consignen en los registros contables, archivos computarizados, soportes magnéticos, balances, declaraciones, libros, registros de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios u otros documentos sobre las operaciones realizadas. Los comprobantes destinados a respaldar las operaciones anotadas en los registros y archivos. 7. Se oculten bienes o especies que son objeto de la actividad del contribuyente utilizadas en ella. La realización de actividades o negocios grabados con los impuestos correspondientes y documentados en otros antecedentes que estén vinculados con la liquidación del impuesto. Cuando un medio de transporte o en un local o depósito se hallaren bienes de terceros cuya tenencia no puede justificarse. ¿Por qué? Porque la tenencia para justificarse la tenencia de un bien de otro contribuyente, pues debe de existir por lo menos un comprobante de crédito fiscal, una liquidación, debe de existir un comprobante, una declaración de mercancías. También se presume dolo cuando usted solicita de manera indebida el reintegro o devolución del impuesto, invocando la realización de exportaciones u otras causas. Y cuando... Hola. Lick, dígame. Una pregunta. Y en ese caso, bueno, en ese artículo que está leyendo usted, cuando exista mercancía que no sea de la empresa sino de otro contribuyente, únicamente se debe de tener lo que ampare esa mercancía o también debe de tener como algún escrito explicatorio del por qué lo tiene ahí, no sé. No, solamente lo que ampare. Por ejemplo, cuando van en tránsito, las mercancías, el del transporte, lo que tiene es el manifiesto de carga, la carta de porte o el bill of lading que le dan, por ejemplo, en Acajutla. Y eso ya ampara el tráfico de mercancías. Ahora, si usted la tiene, por ejemplo, en una almacenadora salvadoreña, por ejemplo, allí sí, ¿verdad? Hay un cobro que la almacenadora le ha hecho a usted para tener esa mercancía. Ahora, si la mercancía se la han dejado a usted como en consignación, pues tiene que haber un documento que ampare, pero no necesariamente tiene que existir un escrito, a menos que esa mercancía sea mercancía peligrosa, sean mercancías que están siendo vigiladas, ya sea por la Dirección Nacional de Medicamentos o por la Fuerza Armada o por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en algunos tipos de mercancías que requieren de permisos y visados para poder tener el tránsito en el territorio nacional o la tenencia en algún lugar. Ok, y solo otra pregunta, yo no sé si usted está presentando toda su pantalla o solo la mitad, es que
Bueno, a mí no puedo expandir todo. No, no solo la mitad, yo lo estoy presentando todo, pero usted lo va viendo en el teléfono o en la computadora. No, en el celular. Hoy sí, ya me aparece todo. Vaya, está bien, gracias. Veamos las sanciones. La defraudación tributaria será sancionada con una multa del 100% del impuesto defraudado, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan. ¿Qué significa? Que el hecho de que usted vaya a ir preso por haber cometido una sanción de evasión fiscal no significa que por ello no vaya a pagar la multa respectiva o el impuesto respectivo dejado de percibir. Usted va a pagar el impuesto, la multa y la cárcel. Y también hay evasión no intencional. ¿Qué es lo más duro? ¿Hola? Lo más duro es la cárcel. Sí, ya vamos a ver más adelante con algunos artículos que se relacionan con el Código Penal en cuanto a la retención indebida, apropiación indebida de retenciones, la evasión del IVA. Ahí están tipificados los años que ustedes pueden ir a pasar a cualquiera de las cárceles del país. En el caso de las niñas, pues ahí está cárcel de mujeres. Ahí me mandan un mensaje cuando estén ahí, si hay señal. Allá en el otro continente voy a estar. Lick, pero no dicen que no hay señal en la cárcel, ¿cómo le voy a mandar el mensaje? ¿Verdad que ha hecho algo malo? Por la No, yo huila. les digo, por si hay señal, me mandan un mensaje. Lick, aquí estoy en cárcel de No hay mujeres. señal. Por ahí vivo. No por ahí, no ahí, sino por ahí. Ahí adentro. Ahí, conectado desde el penal. Allá Sí, en una no, playa voy a estar de Cancún, bien galán. con Mauricio Funes va a estar tomando allá en Nicaragua. Toda evasión del tributo no prevista en el artículo siguiente en el que incurra por no presentar la declaración porque la presentada es incorrecta, cuando la administración tributaria proceda a determinar la base imponible del tributo del contribuyente de conformidad a las disposiciones de este código, será sancionada con una multa del 25% del tributo a pagar. Toda vez que la evasión no deba atribuirse a error excusable en la aplicación al caso de las disposiciones legales. En ningún caso la multa podrá ser inferior a 4,970 colones. Y acá tenemos la evasión intencional y dice, el contribuyente que intentare producir o el tercero que facilitare la evasión total o parcial del tributo, ya sea por omisión, es decir, no presenté, por aserción, simulación, ocultación, maniobra o por cualquier medio o hecho, será sancionado con una multa del 50% del tributo a pagar sin que en ningún caso dicha multa pueda ser menor a 9 salarios mínimos mensuales. O sea que en ningún caso la multa por evasión intencional es menor a $2,700. Salvo prueba en contrario, se presumirá intención de evadir el impuesto cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias. No llevar contabilidad existiendo la obligación legal de ello o llevar múltiple contabilidad. ¿Qué pasa? Que la gente ya tiene más de $30,000 y todavía están pensando en que no están obligados a llevar contabilidad formal cuando el código mercantil, el Código de Comercio nos dice que a partir de los $12,000 ya están obligados a llevar contabilidad formal por aquellos ingresos que se obtengan diferentes a los salarios con dependencia laboral. Ahora dice, contradicción evidente entre los libros y documentos y demás antecedentes con los datos que surjan de las declaraciones. Eso es evasión intencional. Ya tengo uno por ahí que lo vamos a procesar por eso. Declaraciones que contengan datos falsos,
Si los libros me dicen que tengo 50,000 de ventas, los documentos 70,000 y la declaración 20,000, es obvio que la declaración se presentó con datos falsos. Por lo tanto, como la presentación se hizo con datos falsos, eso se llama evasión intencional. No suministrar o suministrar falsos los avisos, datos, informes, ampliaciones y explicaciones existiendo obligación legal de hacerlo. Exclusión de algún bien, actividad u operación que implique una declaración incompleta de la materia imponible, salvo cuando atendidos al volumen de los ingresos del contribuyente y a la escasa cuantía de lo excluido, pueda calificarse como un olvido excusable. Ah, es que no declaró $300. Bueno, esa es una evasión no intencional. $300 por el 30%, van a ser $90. Eso no lo podemos considerar una evasión de impuestos. Para el caso de IVA son $300 por 13%, son $39. El suministro de informaciones inexactas sobre las actividades y negocios concernientes a ventas, compras, existencia o evaluación de mercaderías, capital invertido o cualquier otro. Cuando el contribuyente, su representante o apoderado se valiere de cualquier tipo de maniobra para evadir la notificación de cualquier actuación de la administración tributaria. Eso se llama evasión intencional. Y ahora que lo pienso, ya tengo otro contribuyente que se me anda corriendo. Presentar la declaración. Se entiende omitida la declaración cuando ésta fue presentada después de notificado el acto que ordena la fiscalización. Es que yo ya la presenté, sí, pero el auto que ordena, el auto de designación del auditor está con fecha 9 de febrero del 2020 y usted la presentó el 15 de febrero del mismo año. Podemos considerar omisa esa declaración hasta que se efectúe la fiscalización. La ocultación o la destrucción de documentos. Las conductas que deriven en el cometimiento del delito de evasión de impuestos en lo que no sea requisito agotar la vía administrativa serán sancionadas judicialmente atendiendo a lo previsto en el Código Penal. Y en el Código Penal. Hola. Hola, Alic, ¿me escucha? Sí. Hola, Alic, pero en el caso de la declaración modificatoria, o sea, si nosotros tenemos la presentamos en la fecha y después vemos que la cantidad presentada es menor a la que dice el libro, se hace la modificación. La cantidad presentada es menor a la que dice el libro. Usted va a modificar aumentando el valor. Sí, aumentando el valor. ¿El valor de venta o el valor de la compra? El valor de venta. Pero es independiente. Si usted la presenta aumentando el valor porque ya se dio cuenta de que había cometido el error y ya tiene el auto que ordena la fiscalización, entonces se considera omisa. No se va a considerar como presentada, aunque en su sistema le parezca que ya la tiene presentada. Y de hecho, cuando ya hay un auto que ordena la fiscalización, ya no le va a permitir generar el mandamiento de pago. Y ese es un problema que también he tenido con un contribuyente que me presentó una declaración para pagar $5,000. Posteriormente presentó otra en la que iba a pagar solo 1,000, y como la Hacienda Pública no le permitió generar el mandamiento de pago, pide una validación de la renta. Cuando pide la validación de la renta, yo le determino que el impuesto no es ni 5,000 ni los 1,000 que le había dicho, el impuesto es $4,000. Entonces, mientras yo no emitiera una respuesta, no le generan el mandamiento de pago. Cuando la administración tributaria emite una respuesta a través de sus auditores, ya se le puede generar el mandamiento de pago. Pero mientras esa declaración se va a considerar omisa o no presentada, aunque sea para pagar, aunque vaya a pago, pero ya tiene la prevención que dice hay un auto que ordena la fiscalización. Ahora, si ya en todo el proceso de fiscalización voy y me doy cuenta que realmente lo que usted fue a presentar es lo correcto,
Entonces yo hago una resolución bajo las facultades del Código Tributario, del derecho tributario, y donde expongo que la modificación que presentó con posterioridad a la auto de designación del auditor fiscal para hacer la fiscalización respectiva en el año, se considera como presentada para que surta los efectos legales que de ella deviene y sustituye la presentación original con folio tal presentada en fecha tal. Hola. Dice, las conductas que deriven del cometimiento del delito de evasión de impuestos en lo que no sea requisito agotar la vía administrativa serán sancionadas judicialmente teniendo a lo previsto en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Los casos que no sean constitutivos de delito se tramitarán conforme a las reglas establecidas en este código. ¿Qué significa esto? Miren que en muchos casos no es necesario agotar la vía administrativa del Ministerio de Hacienda. Ejemplo, las retenciones, las retenciones, el impuesto retenido y no enterado, el impuesto retenido, enterado y no pagado, eso no es necesario agotar la vía administrativa. De un solo lo van a mandar para la fiscalía. Y este nos habla sobre el cierre temporal de establecimientos y empresas locales. Y ahí me da todo el procedimiento. ¿De dónde deviene esto? Deviene de los fedatarios. Dice, el cierre temporal de establecimientos y empresas locales, negocios y oficinas es la sanción que se impone a las personas naturales o jurídicas propietarias de aquellas o aquellos que reincidan en la comisión de infracciones tipificadas en los artículos 239 de este código. El cierre temporal se decretará por un plazo mínimo de 10 días continuos, excepto cuando proceda duplicar la sanción conforme a las disposiciones de este artículo. Cuando la infracción se haya cometido en una o más empresas, establecimientos locales, negocios u oficinas del contribuyente, la sanción se aplicará únicamente en aquella o aquellas en las que se haya cometido la infracción, salvo cuando el juez, por cualquier causa, no pudiera ejecutar la sanción de cierre decretada por el juez. Ahora, ¿por qué puede pasar esto? Porque es un hospital privado, por ejemplo. Llega un fedatario, se hace un examen de orina, no le entregan la respectiva factura, se le pone la multa, pero no se puede cerrar el establecimiento, porque como le digo a todos los que están muriendo allá adentro, o a los enfermos, a los que tienen tratamiento, miren, sálganse que vamos a cerrar este edificio, no se puede cerrar. Ahora, si se cierra un establecimiento por 10 días, no significa que los empleados no van a recibir el salario que les correspondía. ¿Por qué? Porque también el mismo artículo lo dice. Que el cierre de las operaciones no exime al dueño del negocio a pagar los salarios respectivos. Este es el Código Penal, miren, delitos de defraudación al fisco. Esto es la defraudación al fisco. Son delitos de defraudación al fisco los siguientes: la evasión de impuestos, la apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias. ¿Retenciones de qué? Retenciones renta, retenciones de IVA o percepciones de IVA.
los reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamientos indebidos, la falsificación en la impresión, emisión, entrega, otorgamiento de documentos que soportan operaciones tributarias, así como la tenencia o la circulación de los mismos, a que se refieren artículos 283, 284 y 287. La proposición o conspiración para cometer cualquiera de los delitos anteriores. Los hechos punibles a que se refiere el literal D se juzgarán de manera independiente de los demás delitos de defraudación al fisco, bajo la caracterización propia de los delitos contra la fe pública. Y dice, el que omitiere declarar hechos generadores o declarare costos y gastos, compras o créditos fiscales inexistentes con el propósito de evadir impuestos, utilizando cualquiera de los medios siguientes: no llevando libros o registros contables especiales, auxiliares o legales que exigieran las leyes tributarias, llevando doble o múltiple contabilidad, doble o múltiple facturación, declarando información inexacta, falsa o inexacta, incluyendo u omitiendo declarar hechos generadores estando obligado a ello, destruyendo u ocultando documentos necesarios para la determinación de las obligaciones tributarias, no presentando 3 o más declaraciones tributarias, habiendo operaciones grabadas, declarando costos y gastos, compras, créditos fiscales u otras deducciones hechos con circunstancias que no han acontecido, respaldando sus costos, gastos o compras con contratos falsos o inexistentes. Será sancionado con prisión de 4 a 6 años cuando el impuesto evadido corresponde al impuesto sobre la renta y la suma evadida fuere de 300,000 a 500,000 colones, y con prisión de 6 a 8 años si la evasión de impuestos excediere de 500,000 colones. ¿Cuánto es en dólares? Estamos hablando de 300,000. $34,000. Cuando la evasión fiscal de la renta esté por encima de los 34,285,72, pues ya se hace acreedor de ir a pasar guardado unos 4 años en la cárcel. Cuando el impuesto evadido corresponda a impuestos que se declaran mensualmente y el monto evadido en dicho periodo fuere de 100,000, 300,000 a 300,000, será sancionado con prisión de 4 años. Vamos a ver. Supongamos que el impuesto sea de 100,000 en el caso de IVA. Cuando el impuesto dejado de percibir corresponda a 100,000 colones o su equivalente en dólares, pues ahí está el premio de 4 a 6 años de cárcel. Si la evasión de impuestos de carácter mensual excediere 300,000 colones en el periodo tributario, la pena será de 6 a 8 años de prisión. En el caso que el contribuyente del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios se encuentren obligados a aplicar la proporcionalidad del crédito fiscal, el monto evadido se establecerá como base 12 periodos tributarios y para la aplicación se atenderá a los mismos montos y penas establecidos para el impuesto sobre la renta. Lo anterior también será aplicable cuando existan remanentes de crédito fiscal en uno o más periodos tributarios que incidan en otros en los que se ha suscitado la evasión de impuestos. ¿Qué significa en este? Y eso quiero que les quede bien claro. En este último literal significa que para cuando estamos hablando de proporcionalidad, como se cuentan 12 periodos, si allí hay un IVA
dejado de percibir por la administración tributaria y ese IVA está por encima de los 300.500, de 300.000 a 500.000 colones, entonces corresponde evasión del impuesto y se le va a regalar una pena de 4 a 6 años de cárcel. El que retenga o perciba impuesto estando designado para tal efecto, por virtud de la ley o por la administración tributaria, no enterándolo al fisco en el plazo estipulado para tal efecto, y en las sumas apropiadas indebidamente excedieren en total de 25.000 colones por mes, será sancionado con prisión de 4 a 6 años de cárcel. ¿Recuerdan el caso de Jorge Hernández? Artículo 250 del Código Penal. Apropiación indebida de retenciones. Y este es un poquito más estricto porque la apropiación indebida de retenciones solo son 25.000 mensuales para que tenga derecho a ir a la cárcel. Es decir, 2.857.14 dólares. A partir de ahí ya se puede tipificar. La misma pena será aplicable para quien, sin tener la designación o obligación legal de retener o percibir, retengan o perciban impuesto total superior a 25.000 colones por mes y no lo enteren al fisco. ¿Qué significa? Que puede ser que no tenga la obligación, pero si retiene, tiene que enterarlo. Al que obtuviere para sí o para otro en perjuicio del fisco un provecho económico al que no tiene derecho, o lo obtuviere en exceso al que correspondiere por medio de devoluciones o reintegros, compensaciones, acreditamientos de carácter tributario, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Si la defraudación excede de 25.000 colones. El delito por la obtención indebida de reintegros, devoluciones, compensaciones o acreditamientos será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Si el provecho se obtuviere por cualquiera de los medios siguientes: utilizando documentos que previamente han motivado reintegros, devoluciones, acreditamientos o compensaciones, documentos obtenidos en forma fraudulenta, documentos que reflejen efectos, actos u operaciones que realmente no han ocurrido o que no se han realizado, excluyendo u omitiendo declarar ingresos, declarando valores provenientes de operaciones inexistentes, aumentando las operaciones efectivamente realizadas empleando valores precios superiores o inferiores a los que corresponden. Y 251A dice que será requisito indispensable para proceder en los casos de conductas delincuenciales constitutivas de delitos de defraudación y fisco señaladas a continuación, que hubieran concluido las diligencias administrativas de tasación de los impuestos respectivos y que no existieran juicios o recursos pendientes en relación con tales diligencias administrativas. En los demás casos, cuando la administración tributaria en el ejercicio de la facultad de fiscalización tenga conocimiento del cometimiento de delitos de defraudación al fisco, en atención al principio de prejudicialidad, se abstendrá de continuar con el procedimiento administrativo. Elaborará el informe respectivo y comunicará dicha situación a la Fiscalía General de la República. Dicho informe deberá comprender todos los hechos detectados durante él o los periodos comprendidos en el auto de designación. Y aquí sí hay que tener cuidado hasta con el nombre, el NIT, todos los requisitos formales en el caso de la resolución, porque una letra, una coma que no se ponga, ya es una empresa diferente y se cae cualquier intención de la administración tributaria por judicializar un delito fiscal. El aviso de la existencia del delito fiscal lo realizará la administración tributaria por medio de informe debidamente razonado y avalado por el director general y el subdirector general de impuestos internos, el cual se acompañará la documentación e información que haya lugar indicando el monto de impuestos evadidos, de retenciones o percepciones apropiadas indebidamente,
o de reintegro, devoluciones, compensaciones o acreditamientos indebidos, y la indicación de los documentos falsos según cuál sea el delito que se suscite. En el supuesto de condenatoria no habrá lugar a la prosecución del procedimiento administrativo, es decir, no puede continuar el procedimiento administrativo. Las sanciones aisladas que por infracciones a las normas contenidas se decreten, y aquí estamos hablando del Código Tributario, previo al cumplimiento del procedimiento establecido en esta disposición, salvo la sanción de arresto en que se aplicará la ley del procedimiento para la imposición de arresto multa administrativo, contenidas en el decreto legislativo número 457, de fecha 1 de marzo de 1990. Constatada una infracción, se ordenará la iniciación del procedimiento, concediendo audiencia al interesado dentro del plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, entregándole una copia del informe o de infracción en el que se le atribuyen los incumplimientos constatados. En el mismo acto se abrirá a prueba por el plazo de 8 días hábiles que contarán desde el día siguiente al vencimiento del plazo establecido para la audiencia. Por eso es importante que ustedes vayan llevando, tengan en cuenta los plazos. Los plazos son de suma importancia en la aplicación de la referida ley. Si ustedes no tienen en cuenta los plazos, por ahí les van a meter gol. ¿Hay alguna duda sobre eso? Y el lunes de la otra semana es su parcial. Ya el lunes ya yo no me acuerdo de lo que aquí sucede. Licenciado, una consulta. Dígame, Cintia. No es de esto último, fue de a lo que habló al principio casi, cuando hablábamos de cuando presentaba el dictamen cuando era omiso y cuando era extemporáneo. En esa parte me confundió porque dijo que era omiso a partir del 1 de abril. Pero del año 2019, si su vencimiento es 2018. Me puso el ejemplo que el dictamen de 2017 se presentaba el 31 de mayo de 2018. Luego dijo que era omiso a partir del 1 de abril. Del año 2019. ¿Mande? Del año 2019. Pero en omiso, ¿a qué se refiere, licenciado? La ley lo tipifica como omiso cuando ya tiene más de un año de haberse vencido el plazo para la presentación. Y extemporáneo es cuando siempre es el mismo. Extemporáneo es, vaya, por ejemplo, año. Pongamos un ejemplo más claro. El dictamen fiscal del 2019, ¿cuándo debió presentarse? Debió presentarse en los primeros 5 meses del 2020. Ajá, claro. ¿Cuándo debió presentarse? Como fecha máxima. No veamos la pandemia, pero como fecha máxima, de acuerdo al código, tenía como fecha límite 31 de mayo del 2020 para presentar el dictamen fiscal 2019. Si usted presentaba el dictamen fiscal después del 31 de mayo del 2020, el dictamen fiscal 2019, entonces ya se considera extemporáneo. ¿Por qué? Porque ya está un día o muchos días fuera del plazo legal. Vaya, gracias, licenciada, que sí, esa parte no le había entendido. ¿Está segura que ya quedó claro? Porque no hay problema, lo podemos... Sí, ahorita sí, licenciada. Vaya, y para el caso de la omisión, Cintia, ¿cuándo estaría omiso? Dijo que a partir del 1 de abril. No, del mismo año, no. ¿Verdad? Del 2000. Dice la ley,
Un año después de que se ha vencido el plazo para la presentación ya se considera omiso. Un día después de pasado un año que se venció. ¿Cuándo se vence la presentación del 2019? Del 2020. ¿Cuándo ya ha pasado un año de que se venció la presentación del 2019? El 31 de mayo del 2021 cumpliría un año el dictamen fiscal de no haber sido presentado el 2019. Por lo tanto, si el auditor lo presenta el 1 de abril del año 2021, ya lo tengo que considerar omiso. Y ya no aplica 9 salarios mínimos, ya son 12 salarios mínimos. Gracias, licenciado, ya me quedó claro. Gracias. Y antes de calcular las multitas, pues estas las otras, pónganle mucha atención a estas atenuantes y la gradualidad. Las atenuantes y la gradualidad son un efecto legal en el derecho tributario a favor del contribuyente que reducen el impacto fiscal y financiero que el pago de una multa representa. Las circunstancias atenuantes de las sanciones, de acuerdo al artículo 261 del Código Tributario, dice: las sanciones serán atenuadas en los casos y formas siguientes. Cuando el infractor subsane en forma voluntaria los incumplimientos, omisiones o inexactitudes en los que hubiera incurrido, toda vez que la administración tributaria no le hubiera requerido o emplazado para obtener las correcciones o notificado el auto que ordena la fiscalización por medio de auditores fiscales. Según sea el caso, la sanción será atenuada en un 75%. Cuando me dice la ley que me van a atenuar en un 75%, significa que me van a hacer un descuento del 75% de la multa que me toca pagar. Para yo tener derecho como contribuyente a que me hagan ese descuento, ¿qué tengo que hacer? Presentarme ante la administración tributaria y decir: mire, la regué, no presenté el nombramiento, no nombré, presenté el nombramiento fuera del plazo, presenté el dictamen fuera del plazo legal, presenté el dictamen más de un año después de haberse vencido. Y entonces la administración tributaria dice: ay, qué bonito, mi contribuyente, le vamos a hacer un descuento del 75% de la multa. Cuando ustedes lo llaman de gestión documental y les dicen: mire, fíjese que nos hemos fijado que usted tiene, presentó fuera del plazo legal, vayan corriendo a pagar la multa. ¿Por qué? Porque esa multa va a ser atenuada en un 75%. Pero allá llegan enojados al módulo que está a la par de donde estoy y que yo no voy a pagar esa multa y yo la voy a apelar y ya van a ver. Sí, uno les explica: si usted apela la multa, se le va a designar auditor. Cuando ya se les designa auditor fiscal, pasa lo que dice el numeral 2. Cuando el infractor subsane su incumplimiento dentro del plazo que la administración tributaria señale para hacerlo, al haberlo requerido, emplazado o otorgado audiencia, la sanción será atenuada en un 30%. Ah, ¿no querés pagar solo el 25%? Vaya, entonces paga el 70% de la multa. Y si la corrección, dice, se efectuare transcurrido el plazo dispuesto en el numeral anterior, no habrá lugar a la aplicación de las atenuantes aludidas. Si después de que ya se le puso un auditor y le dijo de que, bueno, le vamos a tasar la multa y la multa se la vamos a atenuar en un 30%, él dice: no, yo no quiero pagar el 10 de abril, yo voy a pagar el 20 de mayo porque a mí me place. Bueno, cuando vaya a pagar ya no va a pagar una multa con un descuento del 30%, sino que lo va a hacer, va a ir a pagar una multa con un recargo del 100%. Esas son las circunstancias atenuantes. Pero también existe la contraparte.
Veamos esto. Cuando el sujeto pasivo efectúe el pago del tributo previo a la notificación de la resolución de liquidación de oficio por parte de la administración tributaria, subsistirá la aplicación de las sanciones estipuladas en los artículos 253 y 254 del presente código, según el caso, con el beneficio de la atenuante que corresponda. Las sanciones serán agravadas en los casos y formas siguientes. Cuando exista reincidencia, se entenderá que hay reincidencia cuando el infractor sancionado por sentencia o resolución firme incurre nuevamente en infracción respecto de la misma obligación dentro del plazo de 3 años contados a partir del día siguiente, aquel en el que adquiera el estado de firmeza la resolución mediante la cual la administración tributaria impuso la primera sanción. En los casos de sanciones pecuniarias que no tengan señaladas una sanción especificada por razones de reincidencia, la sanción se incrementará en un 75%. Y en el caso de incumplimientos constatados por fedatario, se aplicará por la reincidencia la sanción del cierre. Cuando exista reiteración, entendiéndose como tal, cuando se vuelve a incumplir una misma obligación sin que el infractor hubiera sido sancionado en resolución firme por las anteriores, en este caso la sanción aplicable se incrementará en un 50%. En ambos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo precedente. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Que no va a poder ser atenuada. Las obligaciones legales que no sean cumplidas dentro de los plazos concedidos por la administración tributaria o en los establecidos en las leyes tributarias respectivas y cuya sanción corresponde imponer a la administración tributaria, se regirán por las reglas siguientes. Cuando el retardo no sea mayor a 10 días, la sanción a aplicar corresponderá al 35% del monto de la multa estipulada por la infracción. Si se presenta con retardo de más de 10 días, pero no mayor de 20, se aplicará el 50% del monto de la multa establecida para la infracción. Si el retardo es superior a 20 días, pero no mayor a 30, se aplicará el 75% del monto de la multa establecida por la infracción. Si el retardo es mayor a 30 días, se aplicará el 100% de la multa establecida para la infracción. En ningún caso la sanción a imponer podrá ser inferior a 3 salarios mínimos mensuales, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 261 y 62 de este código. Lo dispuesto en este artículo no es aplicable para la presentación de declaraciones extemporáneas, las cuales se regirán por lo dispuesto en el artículo 238 de este código. Y aquí terminamos con el régimen sancionatorio. Y lo único que nos falta ya es que pues el próximo miércoles nos hagamos unos ejercicios bien bonitos para aplicar los artículos que en estas dos presentaciones hemos visto. Más que todo con lo relacionado con la multa por nombramiento extemporáneo, la multa por informe extemporáneo, la multa por dictamen fiscal fuera del plazo legal y la multa por dictamen fiscal omiso. ¿Qué es atenuar? Atenuar es disminuir, Gaby. Cuando usted anda un casco y le cae una piedra, usted atenúa el golpe. Le cae la piedra y no le duele mucho. Cuando usted paga la multa, en los periodos y plazos que la administración tributaria le ha establecido, le atenúan la multa, es decir, le disminuyen el cobro. Es menos lo que usted va a pagar. Por eso no les dice, mire, pague ahorita se lo va a hacer el pago con atenuante. Si usted paga después, usted va a pagar el 100% de la multa. Porque si le designan auditor, usted paga el 100% de la multa. ¿Alguna otra pregunta? Lick, una pregunta. Uh-huh. No sé si todavía no ha subido el video de las otras clases de la semana pasada. De verdad, si no lo he subido, me disculpo con ustedes. Lo que sí les pediría es que se inscriban a
a mi canal para que les caiga la notificación automática y ahí activen las notificaciones. Yo me acuerdo que sí lo subí, pero si no lo subí, ahora mismo se lo subo. Vaya, está bien. Ya no hay más dudas, nos quedamos por acá. Nos vemos el miércoles si Dios permite. Feliz noche, Lick. Gracias, igual. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Blanca. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Terminé. Por fin. Buenas noches. Buenas noches. Ya solté a tu mamá. No, si no es mi mamá, es mi amiga. Ay, Dios. Pues ya solté a tu amiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sofía.